Hello, hello, Kitty Cats. ¿Cómo están? Por aquí Annie Cat y bienvenidos a un nuevo video. Kitty Cats, la noche de hoy les voy a estar contando algo súper aterrador. Y es que, ¿qué pensarían si les digo que existe una juguetería que está 100% embrujada? Que incluso hay documentales y noticias 100% reales sobre lo que ocurrió en esta juguetería. Y que la juguetería no solo es súper conocida y probablemente la conozcas tú, sino que además siguen existiendo millones de ellas alrededor del mundo y probablemente has estado en alguna vez en tu vida. Así es, Kitty Cats, tengo mucho que contarles, porque la noche de hoy van a descubrir la verdadera historia de Toys R Us, la famosa juguetería que existe alrededor del mundo. Prepárense porque esto está turbio y solo los valientes se van a quedar hasta el final. ¿Qué pensarías si te dijera que hay una juguetería a la que no deberías entrar cuando cae la noche? Que muchos empleados adultos y jóvenes salían llorando, temblando y de pronto renunciaban sin decir nada. Hoy no vamos a estar hablando de una casa abandonada o un hospital embrujado. Hoy vamos a estar hablando de una juguetería. A principios de los años 70, una famosa cadena de juguetes decidió expandirse. Su meta era muy simple: convertir una juguetería en un lugar al que quisieras ir aunque no fueras a comprar nada. Pasillos enormes, luces brillantes, juguetes que podías tocar, probar y hasta usar. Sí, era una juguetería a la cual podías ir para probar los juguetes para decidir si los comprabas o no. Eso no existía antes. Empleados jóvenes, sonrientes y vestidos con colores muy llamativos. Toys R Us era literalmente el paraíso infantil. Y en 1971, una de las tiendas de Toys R Us se abrió en Sunnyvale, California. La inauguración fue a todo dar, una fiesta enorme con cámaras, prensa y luego de eso ventas y ventas por doquier, todo un éxito. Todo parecía ir perfecto, hasta que empezó la verdadera pesadilla. Y es que de pronto un montón de empleados de Toys R Us empezaron a renunciar, sin avisar y sin dar explicaciones. Algunos simplemente dejaban de ir y ya. Y lo más extraño es que esto pasaba una y otra vez. Y casi siempre los que renunciaban eran un mismo tipo de empleados, las chicas jóvenes. Algunas sufrían de crisis nerviosas en medio de sus turnos, o sea, se ponían a llorar, a temblar, se sentían muy mal. Otras pedían permiso para irse antes de que se terminara su horario de trabajo. Y algunas simplemente se iban un día y no regresaban nunca más. Esto no pasaba en ninguna otra tienda de todas las que existían, pasaba solamente en la de Sunnyvale, California. Y la gerencia lo notó, pero no tenían idea de qué decir, porque lo que estaba ocurriendo en esa juguetería no se podía escribir en un reporte. Todo empezó porque una joven que trabajaba allí empezó a contar que un día estaba organizando productos y empujando un carrito hacia la parte de atrás cuando de pronto escuchó su nombre. Era una voz masculina súper clara y la escuchó súper cerca de su oreja. En la rapidez del momento, ella pensó que era un compañero y se giró a ver quién estaba a su lado. Y cuando observó con atención se dio cuenta de que estaba completamente sola. Obviamente ustedes saben que cuando a alguien le pasa algo así, lo primero que uno dice es mi imaginación, me estoy asustando yo misma, fue mi mente, me traicionó, escuché otra cosa, voy a seguir con mi trabajo. Y eso fue lo que ella hizo. Hasta que de pronto sintió una ligera caricia de una mano en todo su cabello. Era una mano que se había metido entre las hebras de su pelo y había hasta jalado hacia abajo, como si alguien estuviese jugando con ella. La chica gritó desesperada, salió corriendo y dejó el carrito allí con todos los productos. De pronto, un buen día llega y creyendo que sus compañeros se iban a burlar de ella, les cuenta lo que le había pasado, consiguiéndose con la sorpresa de que otros empleados también tenían historias muy parecidas, diciendo que muchos de ellos también habían escuchado como una voz gruesa y masculina los había llamado por su nombre cuando estaban solos, que sentían miradas o que algo se les acercaba demasiado cuando estaban solos. Pero esto no era todo. Había otro gran detalle que hacía que las personas que trabajaban ahí pensaran que había algo malo con esa tienda. Y es que al cerrar, normalmente quedaba todo perfectamente ordenado. Los empleados tenían que asegurarse de dejar todo en su sitio antes de irse porque era parte de las políticas de la empresa. Pero empezó a ocurrir que al día siguiente lo que encontraban era un real desastre. Por ejemplo, por la noche dejaban acomodadas las pelotas en una hilera separada por colores. Todas las rojas, todas las azules, todas las amarillas. Sin embargo, cuando regresaban por la mañana, todas las pelotas estaban revueltas y mezcladas, como si alguien hubiese desorganizado todo. También encontraban juguetes tirados en el suelo, estantes completamente desordenados y productos fuera de su lugar. Pero lo extraño era que cuando empezaban a revisar,
no faltaba nada. No había robos ni habían destrozos graves, lo que hacía muy evidente que lo que fuera que hubiese hecho ese desastre no era una presencia humana, no era alguien que entró, intentó robar algo y se fue. Era simplemente algo que estaba desorganizando las cosas por gusto y ya. Otro detalle súper importante es que para esa época no existía ningún vigilante ni nadie que hiciera turno nocturno. Así que una vez que se cerraba no había acceso a ella hasta que los empleados de la mañana llegaran a abrir la tienda. Así que no existía una explicación lógica para lo que estaba pasando. Y eso no era lo único. Otra de las anécdotas que contaban sobre Toys R Us, o bueno, esa sede en específico, tenía que ver con los baños. Y es que una de las empleadas decía que ahí pasaban cosas aún más extrañas. Las puertas de los cubículos se cerraban solas. Los grifos de agua se abrían y se cerraban sin que nadie los tocara. O sea, imagínense estar en un baño y ver que el agua sale y deja de salir, sale y deja de salir. Es aterrador. Y muchas veces, justo antes de cerrar la tienda, cuando los empleados estaban a punto de irse, las cosas empezaban a moverse, como si la presencia que estaba allí supiera que ellos estaban a nada de cerrar la tienda. Pero con el tiempo, ya no solo eran los empleados los que tenían historias al respecto. Al caer la tarde, empezaban los momentos tensos en la juguetería. Niños que se ponían a jugar porque de la nada un juguete caía y hacía un ruido muy fuerte al lado de ellos. Padres que aseguraban que de la nada algo había empujado a sus hijos aunque no hubiera nadie alrededor. Incluso hubo casos en los que los padres estaban con sus hijos buscando juguetes en una estantería y cuando el niño iba a agarrar el juguete se alejaba de su mano como si alguien lo hubiese agarrado. Y aunque crean que no puede haber nada peor, escuchen esto. Un empleado administrativo contó algo todavía peor. Mientras bajaba por unas escaleras, de pronto sintió que una fuerza inexplicable lo empujó para atrás haciéndolo caer. No había nadie a su alrededor, no habían alarmas, no había nada que lo explicara. Simplemente algo lo empujó. ¡Ey, pausa! Antes de seguir con la historia, suscríbete si quieres seguir escuchando todo lo demás que pasó. Vamos, suscríbete. Obviamente para este punto ya se estaba hablando demasiado de la historia de Toys R Us, de todo lo que estaba pasando en Sunnyvale, California y de todo el miedo que tenían los niños, los padres, los empleados. Así que de pronto apareció una señora a unir todas las piezas. Alguien que tenía mucho tiempo viviendo en la zona y que era como historiadora, que tenía mucho conocimiento sobre todo lo que había pasado allí. Ella explicó que antes de que la juguetería estuviera en el sitio donde está, allí había una especie de casa, una casa con un patio muy grande, donde vivía una familia con muchos hijos. Uno de ellos enfermó gravemente y para que no contagiara a los demás, lo aislaron en una cabaña al lado de la casa. Y allí, completamente solo, murió. Con el paso del tiempo, otras personas que también pertenecían a esa familia murieron en ese mismo lugar. Por enfermedades, por accidentes, cosas así. Y según la señora, ese terreno había quedado como marcado desde ese momento. Pero también habló sobre un hombre, que escuchen muy bien porque esto es importante, llamado Johnny Johnson. Johnny Johnson solía ser un hombre que estaba muy conectado a la parte religiosa, pero las personas empezaron a decir que él tenía un comportamiento tan extraño que creían que había perdido la cabeza, que estaba cucú. Era callado, era solitario y tenía actitudes raras. Y resulta ser que murió en ese mismo terreno donde se había construido la juguetería. Y a partir de ese momento empezó a correr el rumor de que el alma de Johnny se había quedado atrapada, confundida y con, ya saben, desvaríos de la cabeza en ese terreno, en ese sitio. Con el tiempo la historia se volvió tan conocida que llamó la atención de la televisión. Y acá es donde entra la parte en la que todo esto parece bien real. Y es que a finales de los 70, un programa famoso de televisión se puso en contacto con esa tienda de Toys R Us, pidiendo unos permisos para grabar dentro de la tienda y poder comprobar si lo que se estaba diciendo que pasaba allí era real. Para hacerlo, organizó una sesión espiritista, de estas en las que colocan como velas y viene una persona que tiene como conexiones con cosas del más allá y se hacen ciertas cosas para comprobar si hay una presencia allí, para que puedan entender. En esta sesión la misión principal era comunicarse con este espíritu y ver quién era, de qué se trataba o qué quería. Esta sesión se hizo obviamente después de haber cerrado la tienda, no había acceso al público normal. Se quedaron algunos empleados, habían cámaras grabando y fotógrafos tomando fotos. En la calidad de esa época, pues que no era muy buena, pero era algo. Y también invitaron a una mujer conocida que decía que podía comunicarse con los espíritus. Todos se colocaron en el pasillo donde más cosas ocurrían, que si no me equivoco es donde la chica había sentido que una voz le había hablado. Y durante la sesión muchas personas empezaron a sentir un zumbido muy pero muy fuerte, algo muy aturdidor. Era un sonido muy extraño que parecía venir de todas partes y que hacía que el ambiente se sintiera muy raro, muy pesado. Mientras ese zumbido aparecía y desaparecía, el fotógrafo iba tomando varias fotos de todo el entorno. Y más tarde, al revisar las imágenes, se dieron cuenta de algo extraño. En esa foto aparecía la figura
figura de un hombre parado junto a un estante con una postura extraña, casi triste. Pero luego de que la foto se volvió famosa, todas las personas que estaban allí empezaron a decir lo mismo, que en esa parte no había nadie de pie. Hasta el sol de hoy, esa imagen que les acabo de mostrar, que es 100% real, es una de las imágenes más virales y más famosas sobre Toys R Us. Literalmente hasta el sol de hoy se sigue hablando de cómo pudo pasar que esa imagen saliera así. Después de esto, los fenómenos nunca pararon del todo, o sea, estas cosas siguieron ocurriendo. Con el tiempo empezaron a advertirle a los empleados nuevos que ahí pasaban cosas raras, pero que no les hacían daño directamente. La tienda cerró años después por supuestos motivos económicos. Yo creería que fue otra cosa. Y hoy el lugar está completamente vacío. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué pasó allí? ¿Realmente era Johnny Johnson el que estaba atormentando a todo el mundo en esa juguetería? ¿Tú entrarías a una juguetería sabiendo que te pueden hacer algo así? Pero ahora me súper interesa que ustedes me digan qué piensan de esto. ¿Ustedes creen que todas las jugueterías de Toys R Us son así de creepy, así de espeluznantes? ¿Creen que en todas las jugueterías espantan o es solamente en esta de Sunnyvale, California? ¿Qué piensan ustedes? Ok, Kitty Cats, si yo les digo lo que pienso, la verdad es que creo que los voy a asustar aún más, porque esta historia no es como estas de internet, que uno de repente la consigue, pero no hay pruebas, no hay manera de saber si son reales o no. Estamos hablando de que de esta historia hay fotos reales, hay una sesión espiritista que se grabó para televisión real. De verdad las personas estuvieron allí, de verdad las personas se interesaron por el caso porque fue un caso muy hablado en California y es un caso que hasta el sol de hoy nunca se resolvió. Entonces, ¿cómo podría yo pensar que no es real si hay tantas pruebas que, a pesar de que son pruebas de una calidad, digamos, no muy buena porque era de esa época, son pruebas igual? Entonces, no lo sé, Kitty Cats, yo sí creo que algo raro pasaba en esa sede de Toys R Us en Sunnyvale, California. Algo raro había ahí. Y si me preguntan a mí, yo sí pienso que tiene relación con el tal Johnny Johnson. Dios, ay Dios mío, qué fuerte, Kitty Cats. Voy a estar leyendo todos sus comentarios para ver qué piensan ustedes sobre esta historia tan aterradora. Y si quieren investigar un poco para que vean que esta historia es 100% real, pueden hacerlo ustedes mismos. Y ahora sí, Kitty Cats, no tengo mucho más que decirles. Tengo la piel de gallina. Creo que podríamos seguir investigando un poco más sobre todo este tema con esta juguetería, así que déjenme su like si les gustaría que lo hiciéramos. Creo que esto no termina aquí. Les dejo mis redes sociales por allá abajito para que corran a seguirme. Cualquier actualización les voy a estar contando en mi Instagram, en mi TikTok o en mi página de Facebook, así que corran a seguirme por allá y suscríbanse a este canal para que les aparezcan mis videos súper rápido y se enteren de cualquier actualización que tenga sobre este tema. Y si ya seguiste todos estos pasos, te mando un beso de gato. Recuerda que si quieres ver más videos cool puedes ver estos a continuación.